5 hombres descendieron a las profundidades de una caverna en Chihuahua el 23 de octubre de 2019. Solo 3 regresaron a la superficie. Pero hay algo que desafía toda lógica. Cada uno de los sobrevivientes jura, con lágrimas en los ojos y temblor en la voz, que entró completamente solo a esa caverna maldita. Bienvenidos a Ecos del Silencio. Soy su narrador y hoy les voy a contar una historia que pondrá en duda todo lo que creían saber sobre la realidad. Una historia donde la memoria se convierte en enemiga, donde la verdad se esconde en los rincones más oscuros de la mente humana, y donde las montañas de Chihuahua guardan secretos que tal vez nunca debieron ser descubiertos. Si esta historia los inquieta tanto como a mí, no olviden suscribirse al canal, porque si logramos descubrir qué pasó realmente en las profundidades de esa caverna, ustedes serán los primeros en conocer la verdad. La cueva de los susurros perdidos, así la conocían los lugareños de la región, se encuentra enclavada en la Sierra Madre Occidental a aproximadamente 120 kilómetros al noreste de la ciudad de Chihuahua. Es una formación geológica que ha permanecido prácticamente inexplorada durante décadas, no por falta de interés científico, sino por las perturbadoras leyendas que la rodean. Los habitantes más antiguos de la región hablan en susurros sobre esta caverna. Dicen que quien entra solo nunca regresa solo, que las voces de aquellos que se perdieron en sus túneles aún resuenan en las noches sin luna, llamando a otros para que se unan a su eterno vagabundeo subterráneo. Historias que los geólogos y espeleólogos profesionales habían desestimado como folclore regional hasta octubre de 2019. La caverna se extiende como una herida abierta en la ladera rocosa, con una entrada que mide aproximadamente 3 metros de alto por 5 de ancho. Su boca parece exhalar un aliento frío y húmedo que contrasta dramáticamente con el clima seco del desierto chihuahuense. Durante las primeras exploraciones preliminares realizadas en la década de los 90, se determinó que el sistema de túneles se extiende al menos 800 metros hacia las entrañas de la montaña, con ramificaciones que aún no han sido completamente mapeadas. Lo que hace única a esta caverna no son solo sus dimensiones o su belleza natural, con estalactitas que parecen colmillos gigantescos y formaciones rocosas que crean sombras danzantes bajo la luz de las linternas, sino la extraña acústica que posee. Los sonidos se amplifican de manera impredecible. Un susurro puede convertirse en un eco ensordecedor que rebota durante minutos, mientras que un grito puede ser completamente absorbido por las paredes, como si la propia roca tuviera hambre de sonidos humanos. El equipo que descendió aquel fatídico día de octubre estaba compuesto por 5 experimentados exploradores. Todos ellos con años de experiencia en espeleología y montañismo extremo. No eran aventureros novatos buscando emociones fuertes, sino profesionales respetados en su campo, hombres cuyas vidas habían estado dedicadas a desentrañar los misterios que ocultan las profundidades de la Tierra. Dr. Miguel Ángel Herrera, de 42 años, geólogo especializado en formaciones calcáreas, había liderado más de 100 expediciones similares a lo largo de su carrera. Sus colegas lo describían como un hombre meticuloso, casi obsesivo con los protocolos de seguridad, alguien que jamás tomaría riesgos innecesarios. Su esposa, Elena, recordaría más tarde que Miguel había tenido pesadillas durante las 3 noches previas a la expedición, algo completamente inusual en un hombre que normalmente dormía como un bebé después de sus aventuras subterráneas. Junto a él se encontraba Carlos Mendoza, un ingeniero de minas de 38 años, experto en sistemas de ventilación subterránea y rescate en espacios confinados. Carlos era conocido por su sentido del humor
y su capacidad para mantener la moral alta del grupo durante las expediciones más desafiantes. Su risa resonante había sido el antídoto perfecto contra la tensión en docenas de exploraciones anteriores. El tercer miembro del equipo era Alejandro Alex Ruiz, un joven espeleólogo de 29 años, considerado uno de los escaladores más hábiles de México. Alex había conquistado algunas de las cavernas más peligrosas del país y poseía una intuición casi sobrenatural para navegar por laberintos subterráneos. Sus amigos lo describían como alguien que podía leer las rocas, que entendía el lenguaje silencioso de las formaciones geológicas. Roberto Silva, de 45 años, era el fotógrafo oficial del grupo, especializado en documentar expediciones en condiciones extremas. Sus imágenes habían aparecido en National Geographic y otras publicaciones prestigiosas. Roberto había desarrollado técnicas únicas para capturar la belleza oculta de los mundos subterráneos, utilizando equipos de iluminación especializados que revelaban detalles que el ojo humano no podía percibir en la oscuridad absoluta. Finalmente, estaba David Castillo, el más joven del grupo con sus 26 años, un biólogo especializado en ecosistemas cavernícolas. David era el encargado de documentar cualquier forma de vida que pudieran encontrar en las profundidades, desde colonias de murciélagos hasta microorganismos únicos que solo pueden sobrevivir en la oscuridad perpetua. Estos 5 hombres se conocían desde hacía años. Habían compartido expediciones que los habían llevado desde las cavernas de Yucatán hasta los sistemas subterráneos más remotos de Oaxaca. Eran más que colegas. Eran hermanos unidos por su pasión compartida por explorar los lugares donde la luz del sol nunca ha tocado la roca. La expedición a la cueva de los susurros perdidos había sido planificada durante meses. No era una aventura improvisada, sino una exploración científica meticulosamente organizada, con permisos oficiales, equipos de seguridad de última generación y protocolos de comunicación que incluían puntos de contacto cada hora con un equipo base instalado en la superficie. El objetivo era simple: mapear completamente el sistema de túneles, documentar las formaciones geológicas únicas y estudiar el ecosistema de la caverna. Una misión de rutina para hombres de su experiencia. Una expedición que debería haber durado 3 días y convertirse en otra exitosa adición a sus currículums profesionales. Pero las montañas de Chihuahua tenían otros planes. Lo que sucedió en esas profundidades desafía toda explicación racional. 3 hombres regresaron, pero sus mentes parecían haber sido reescritas por algo que no pertenece a nuestro mundo. Y los otros 2 simplemente se desvanecieron como si nunca hubieran existido. La mañana del 21 de octubre de 2019, 2 días antes del descenso, algo extraño comenzó a manifestarse en el campamento base que el equipo había establecido cerca de la entrada de la caverna. Miguel Ángel Herrera, el líder de la expedición, despertó a las 4 de la madrugada con un sobresalto que no pudo explicar. En su diario personal, que sería encontrado semanas después, escribió: «Tuve la sensación de que alguien me observaba desde las profundidades, pero cuando salí de la tienda solo había silencio y estrellas». El clima en la región durante esos días de octubre era inusualmente frío para la temporada. Las temperaturas nocturnas descendían hasta los 5 grados centígrados y durante el día apenas alcanzaban los 18 grados. Una masa de aire ártico había descendido desde el norte, trayendo consigo vientos constantes que hacían susurrar las rocas de manera inquietante. Los habitantes del pueblo más cercano, San José del Desierto, ubicado a 40 kilómetros de distancia, comentaban que no recordaban un octubre tan helado en décadas. La vegetación alrededor de la caverna era escasa pero peculiar.
Cactáceas resistentes al frío se mezclaban con arbustos de creosota y ocotillo, creando un paisaje que parecía salido de otro planeta. Lo más extraño era la ausencia casi total de vida animal en un radio de varios kilómetros alrededor de la entrada. No había huellas de coyotes, liebres o serpientes, ni siquiera insectos, como si los animales instintivamente supieran que debían evitar ese lugar. Carlos Mendoza, el ingeniero de minas del grupo, había sido el primero en notar esta anomalía. Su experiencia trabajando en yacimientos remotos le había enseñado a leer los signos de la naturaleza y la ausencia de fauna lo inquietaba profundamente. Es como si la propia tierra estuviera muerta aquí, había comentado a sus compañeros durante la cena del segundo día. Sus palabras resultaron ser más proféticas de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. Durante esa misma noche, Alex Ruiz, el escalador experto, reportó haber escuchado lo que describió como voces que se desvanecían. Según su testimonio posterior, uno de los pocos recuerdos coherentes que conservaría de toda la expedición, las voces parecían surgir directamente de las rocas, como si la montaña misma estuviera susurrando secretos en un idioma que no podía comprender, pero que, de alguna manera, le resultaba familiar. Roberto Silva, el fotógrafo, había estado documentando meticulosamente cada aspecto de la expedición. Sus fotografías de los días previos al descenso revelan detalles que pasaron desapercibidos para el resto del equipo. En una imagen tomada al atardecer del 22 de octubre, se puede observar una extraña formación de nubes sobre la entrada de la caverna. Nubes que parecen formar espirales perfectas, como si fueran atraídas por algo en las profundidades. Meteorólogos que analizaron posteriormente las imágenes no pudieron explicar este fenómeno atmosférico. Las últimas fotografías que Roberto tomó antes del descenso muestran algo aún más inquietante. En varias imágenes aparecen sombras que no corresponden a ningún objeto visible en el encuadre. Sombras alargadas que parecen moverse independientemente de cualquier fuente de luz. Cuando se le preguntó sobre estas anomalías, semanas después del incidente, Roberto solo pudo responder: "No recuerdo haber tomado esas fotos. No recuerdo haber estado allí con otras personas". David Castillo, el joven biólogo, había traído equipos especializados para detectar formas de vida microscópica. Sus primeros análisis del aire cerca de la entrada de la caverna revelaron concentraciones anómalas de esporas no identificadas, microorganismos que no correspondían a ninguna especie conocida en las bases de datos científicas. Estas esporas parecían ser más activas durante las horas nocturnas, multiplicándose exponencialmente cuando la temperatura descendía. En su último reporte científico, enviado por radio satelital la noche del 22 de octubre, David escribió: "Las muestras biológicas muestran comportamientos que desafían los principios básicos de la microbiología. Es como si estos organismos respondieran a estímulos que no podemos medir con nuestros instrumentos. Recomiendo precaución extrema durante el descenso". La comunicación con el mundo exterior se mantenía a través de un sistema de radio de largo alcance instalado en el campamento base. María González, la coordinadora de comunicaciones desde la ciudad de Chihuahua, mantenía contacto regular con el equipo cada 6 horas. Sus registros muestran que las últimas comunicaciones normales se realizaron a las 10 de la noche del 22 de octubre. A partir de ese momento, las transmisiones comenzaron a mostrar interferencias extrañas. Las voces se escuchaban distorsionadas, recordaría María meses después. A veces parecía como si hubiera más personas hablando de las que deberían estar allí. Otras veces las voces se cortaban abruptamente en medio de las frases, como si alguien hubiera desconectado el micrófono. Pero lo más extraño era el eco.
Había un eco que no debería existir en transmisiones de radio. Los habitantes de San José del Desierto también comenzaron a reportar fenómenos inusuales durante esas noches. Luces que se movían erráticamente cerca de la montaña, sonidos que describían como gemidos que surgían de la tierra, y una sensación generalizada de malestar que afectó a todo el pueblo. Los perros aullaban constantemente y varios residentes reportaron pesadillas vívidas en las que se veían a sí mismos caminando hacia la caverna sin poder controlar sus movimientos. Don Esteban Morales, un anciano de 83 años que había vivido toda su vida en la región, compartió con las autoridades una historia que su abuelo le había contado décadas atrás. Según la tradición familiar, la caverna había sido considerada sagrada por las tribus indígenas que habitaron la región siglos atrás, pero no como un lugar de veneración, sino como una prisión para algo que no debía ser liberado. Mi abuelo decía que los antiguos sellaron algo allí adentro, relató don Esteban. Algo que se alimentaba de los recuerdos de las personas, que podía tomar la forma de sus pensamientos y usarlos en su contra. Por eso, nadie del pueblo se acerca a esa caverna, no desde que éramos niños. El equipo de exploradores había descartado estas historias como folclore local, explicaciones primitivas para fenómenos geológicos naturales. Su formación científica les había enseñado a buscar explicaciones racionales, a confiar en instrumentos y mediciones antes que en supersticiones transmitidas de generación en generación. ¡Qué equivocados estaban! La noche del 22 de octubre, las últimas horas antes del descenso, el campamento fue testigo de una serie de eventos que ninguno de los sobrevivientes podría recordar claramente después. Los registros automáticos de temperatura mostraron fluctuaciones inexplicables, descendiendo hasta menos 10 grados centígrados durante periodos de pocos minutos, antes de regresar abruptamente a temperaturas normales. Los instrumentos sísmicos detectaron vibraciones de baja frecuencia que parecían provenir del interior de la montaña, vibraciones que seguían un patrón casi rítmico, como si algo gigantesco estuviera respirando en las profundidades. Los geólogos que analizaron posteriormente estos datos no pudieron encontrar una explicación geológica para estas lecturas. A las 3 de la madrugada del 23 de octubre, todos los relojes del campamento se detuvieron simultáneamente. Relojes mecánicos, digitales, incluso los cronómetros de los equipos científicos, permanecieron inmóviles durante exactamente 47 minutos, antes de reiniciarse todos al mismo tiempo, marcando las 3:47 AM. Cuando el sol finalmente se alzó sobre las montañas de Chihuahua esa mañana, los 5 hombres desayunaron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, procesando la extraña sensación de que algo fundamental había cambiado durante la noche. Ninguno de ellos mencionó los eventos extraños, como si un acuerdo tácito los hubiera llevado a ignorar las señales de advertencia que la propia naturaleza les estaba enviando. A las 9 de la mañana verificaron por última vez sus equipos. Cascos con lámparas LED de alta potencia, cuerdas de escalada certificadas, arneses de seguridad, sistemas de comunicación de corto alcance, botiquines de primeros auxilios, alimentos para 3 días y suficiente agua para una semana. Todo el equipamiento necesario para una exploración exitosa y segura. A las 9:47 AM, hora exacta registrada por las cámaras de seguridad instaladas en la entrada, los 5 hombres comenzaron su descenso hacia las profundidades de la cueva de los susurros perdidos. Fue la última vez que alguien los vio a los 5 juntos. Los primeros metros del descenso transcurrieron con normalidad. Las cámaras montadas en los cascos de los exploradores registraron imágenes nítidas de las formaciones rocosas, las estalactitas que colgaban como dedos pétreos del techo
y los charcos de agua cristalina que reflejaban la luz de sus lámparas como espejos fragmentados. Miguel Ángel Herrera lideraba la formación, seguido por Carlos Mendoza y Alex Ruiz. Roberto Silva documentaba cada paso con su cámara especializada, mientras que David Castillo cerraba la marcha, tomando muestras del aire y registrando datos biológicos en su tablet resistente al agua. A las 10:15 am, aproximadamente 28 minutos después de iniciar el descenso, alcanzaron la primera cámara principal de la caverna. Era un espacio impresionante, una catedral subterránea de casi 40 metros de altura y 60 de diámetro. Las paredes estaban cubiertas de formaciones calcáreas que parecían esculturas creadas por un artista demente. Figuras que sugerían rostros humanos, manos que se extendían desde la roca, siluetas que cambiaban de forma dependiendo del ángulo de iluminación. ¡Increíble! Se escucha la voz de Roberto en las grabaciones recuperadas. Nunca había visto formaciones como estas. Es como si la roca hubiera crecido intentando imitar formas humanas. La respuesta de Miguel es apenas audible. Mantengamos el protocolo, documentamos, mapeamos y continuamos. Pero había algo en su voz que no estaba presente antes del descenso. Una tensión, como si estuviera haciendo un esfuerzo considerable para mantener la compostura profesional. A las 10:32 am, David Castillo reportó una lectura anómala en sus instrumentos biológicos. Los niveles de dióxido de carbono fluctuaban de manera errática y había detectado movimiento en sus sensores de vida microscópica. «Hay algo aquí abajo que está vivo», informó por radio, «pero no puedo identificar qué es». Las grabaciones de audio de este momento revelan algo perturbador. Además de las 5 voces del equipo, hay susurros casi imperceptibles en el fondo. Susurros que no provienen de ninguno de los exploradores. Voces que parecen surgir directamente de las paredes de la caverna. Especialistas en audio que analizaron posteriormente estas grabaciones utilizando software de última generación confirmaron la presencia de múltiples voces adicionales. Voces que susurran en lo que parece ser un idioma desconocido, pero con inflexiones que resultan extrañamente familiares, como si fueran versiones distorsionadas de idiomas conocidos. A las 10:45 am, el equipo alcanzó una bifurcación en el túnel principal. Según los mapas preliminares realizados en expediciones anteriores, el túnel izquierdo conducía hacia una serie de cámaras más pequeñas, mientras que el derecho descendía hacia las profundidades más inexploradas del sistema. Fue en este punto donde ocurrió el primer evento que ninguno de los sobrevivientes podría recordar claramente después. Las grabaciones de las cámaras montadas en los cascos muestran al equipo deteniéndose para discutir la ruta a seguir. Miguel consulta sus mapas, Carlos verifica los equipos de comunicación, Alex examina las cuerdas de escalada. Todo parece normal durante aproximadamente 3 minutos. Luego, abruptamente, todas las grabaciones se interrumpen durante exactamente 11 minutos y 23 segundos. Cuando las cámaras vuelven a funcionar a las 11:08 am, solo hay 3 hombres visibles en las imágenes: Miguel, Carlos y Alex. Roberto y David simplemente han desaparecido. No hay gritos, no hay sonidos de lucha, no hay indicios de pánico. Los 3 hombres restantes continúan su exploración como si nada hubiera ocurrido, como si siempre hubieran sido solo 3. Pero lo más inquietante es que ninguno de ellos parece notar la ausencia de sus compañeros. Sus conversaciones continúan con naturalidad, sin referencias a Roberto o David, como si estos nunca hubieran formado parte de la expedición. «El túnel se estrecha aquí», comenta Alex, su voz carente de la tensión que había mostrado minutos antes. «¿Creen que podamos continuar?» Los mapas indican que hay otra cámara 100 metros más adelante.
responde Miguel, consultando documentos que ahora muestran solo 3 nombres en lugar de 5. Carlos ajusta su equipo de comunicación y reporta: Campamento base, aquí Explorador 1. Todo normal. Somos 3 y continuamos según el plan. La voz de María González, la coordinadora de comunicaciones, se escucha claramente en la respuesta: Recibido, Explorador 1. Confirmen estatus de los 5 miembros del equipo. Hay una pausa de varios segundos antes de que Carlos responda, y cuando lo hace, hay una confusión evidente en su voz. 5 miembros. Somos 3, María. Siempre hemos sido 3. Miguel, Alex y yo. Los registros de comunicaciones muestran que María intentó aclarar la discrepancia durante varios minutos, mencionando específicamente los nombres de Roberto y David. Las respuestas de los exploradores revelan una confusión genuina, como si esos nombres no tuvieran significado para ellos. No conocemos a ningún Roberto o David, insistió Miguel cuando María le preguntó directamente. Hemos planeado esta expedición durante meses. Somos 3. Siempre hemos sido 3. Los análisis psicológicos posteriores de estas grabaciones sugieren que los 3 hombres no estaban mintiendo deliberadamente. Sus patrones de voz, su cadencia, sus respuestas fisiológicas captadas por los sensores biométricos de sus equipos, todo indicaba que realmente creían lo que estaban diciendo. Habían desarrollado lo que los especialistas llamarían más tarde amnesia selectiva colectiva, un fenómeno tan raro que solo se habían documentado 3 casos similares en la literatura médica mundial, pero ninguno de esos casos había ocurrido en circunstancias tan extremas o con efectos tan específicos. A las 11:30 am, los 3 exploradores restantes alcanzaron la segunda cámara principal. Las imágenes capturadas por sus cámaras muestran un espacio aún más impresionante que el primero. Una cavidad natural que se extendía más allá del alcance de sus lámparas, con formaciones rocosas que desafiaban las leyes conocidas de la geología. En el centro de la cámara había algo que no aparecía en ninguno de los mapas preliminares. Una estructura circular de piedra, claramente artificial, como un altar o plataforma ceremonial. La piedra era de un color diferente al resto de la caverna, más oscura, casi negra, con una superficie pulida que reflejaba la luz de manera extraña. ¿Qué es esto?, pregunta Alex en las grabaciones, acercándose a la estructura con cautela. Miguel consulta sus mapas, claramente confundido. No está marcado en ningún documento. Los exploradores anteriores nunca reportaron nada así. Carlos examina la estructura con su equipamiento técnico. La piedra es diferente. No es calcárea como el resto de la caverna. Parece ser más antigua. Mucho más antigua. Es en este punto donde las grabaciones captan algo que helará la sangre de quienes las vean. Mientras los 3 hombres examinan la estructura de piedra, sus sombras proyectadas en las paredes de la caverna parecen moverse independientemente de sus cuerpos. Las sombras se alargan, se contraen, adoptan formas que no corresponden a las posiciones reales de los exploradores. Y por un momento, apenas perceptible en una de las grabaciones, se pueden contar 5 sombras en lugar de 3. David Castillo había llevado consigo un detector de anomalías electromagnéticas, un dispositivo que registraba automáticamente variaciones en los campos magnéticos naturales. Cuando este dispositivo fue recuperado semanas después, su memoria interna contenía datos que los científicos calificarían como imposibles. Durante los 11 minutos y 23 segundos en que las cámaras dejaron de funcionar, el detector registró fluctuaciones electromagnéticas que equivalían a la energía liberada por una tormenta eléctrica mayor. Pero no había habido tormenta alguna, y la caverna estaba completamente aislada de fenómenos meteorológicos externos. Más inquietante aún,
Los patrones de estas fluctuaciones no eran aleatorios. Cuando fueron traducidos a frecuencias de audio por especialistas en acústica, formaron algo que sonaba perturbadoramente similar a voces humanas, hablando en un idioma desconocido. Roberto Silva había estado grabando continuamente con una cámara de respaldo que operaba independientemente de las cámaras montadas en los cascos. Esta cámara fue encontrada en el suelo de la caverna, aparentemente abandonada durante esos 11 minutos críticos. Las últimas imágenes que capturó muestran algo que desafía toda explicación racional. En las fotografías, Roberto y David aparecen de pie junto a la estructura de piedra negra, pero sus rostros están completamente en blanco, como si hubieran sido borrados. No hay rasgos faciales visibles, solo superficies lisas donde deberían estar sus caras. Y detrás de ellos, apenas visible en las sombras, hay figuras adicionales. Siluetas que sugieren la presencia de otras personas, pero que se desvanecen cuando se examina la imagen de cerca. La última fotografía de la secuencia muestra solo la estructura de piedra, vacía, con las lámparas de los exploradores abandonadas a su alrededor, como si los 5 hombres se hubieran desvanecido simultáneamente. A las 11:47 am, exactamente 24 horas después del momento en que sus relojes se habían detenido la noche anterior, los 3 exploradores restantes iniciaron su ascenso hacia la superficie. En sus comunicaciones por radio no mencionaron haber encontrado nada inusual. Para ellos, había sido una exploración rutinaria de mapeo y documentación. Pero algo había cambiado fundamentalmente en sus mentes. Algo había reescrito sus recuerdos, había alterado su percepción de la realidad de manera tan completa que genuinamente creían que siempre habían sido solo 3. Cuando Miguel, Carlos y Alex emergieron de la cueva de los susurros perdidos a las 2:15 p.m. del 23 de octubre, las autoridades que los esperaban en la superficie enfrentaron un misterio que desafiaría toda explicación racional. 3 hombres habían regresado de una expedición de 5, y los 3 insistían con absoluta convicción que nunca había habido otros. La investigación oficial comenzó inmediatamente después del regreso de los 3 exploradores. Las autoridades de Chihuahua, enfrentadas a un caso sin precedentes, formaron un equipo multidisciplinario que incluía psicólogos forenses, especialistas en memoria, geólogos y expertos en fenómenos anómalos. Dr. Patricia Vega, psiquiatra forense del Instituto Nacional de Neurología, fue la primera en entrevistar a los sobrevivientes. Sus sesiones, registradas en video durante las primeras 48 horas después del incidente, revelan patrones de comportamiento que desafían la comprensión médica convencional. Cuando les muestro fotografías de Roberto Silva y David Castillo, explicaría la doctora Vega meses después, sus cerebros literalmente no procesan las imágenes. No es que finjan no conocerlos, es como si sus mentes hubieran desarrollado un punto ciego específico. Ven las fotografías, pero no pueden retener la información visual. Es neurológicamente imposible, pero está sucediendo. Los 3 hombres fueron sometidos a resonancias magnéticas cerebrales que revelaron patrones de actividad neuronal nunca antes documentados. Las áreas del cerebro asociadas con la memoria a largo plazo mostraban configuraciones que los neurocientíficos describieron como reescritas, como si alguien hubiera editado quirúrgicamente sus recuerdos, eliminando selectivamente toda información relacionada con Roberto y David. Durante las primeras semanas de investigación, se organizaron múltiples expediciones de búsqueda y rescate a la cueva de los susurros perdidos. Equipos especializados descendieron con tecnología de última generación,
incluyendo drones de exploración subterránea, sensores de calor corporal y equipos de comunicación satelital. La primera expedición de rescate, liderada por el capitán Jesús Moreno de la Guardia Nacional, encontró evidencias que intensificaron el misterio. Los equipos personales de Roberto y David estaban esparcidos por diferentes áreas de la caverna, como si hubieran sido abandonados deliberadamente. Sus mochilas, cámaras fotográficas y equipos científicos fueron recuperados, pero no había rastro de los hombres mismos. Lo más inquietante fue el descubrimiento de la estructura de piedra negra que aparecía en las grabaciones de los sobrevivientes. Cuando los equipos de rescate llegaron al mismo lugar, la estructura había desaparecido. En su lugar había solo una depresión circular en el suelo rocoso, como si algo masivo hubiera sido removido recientemente. El suelo mostraba marcas de algo pesado que había estado allí durante mucho tiempo, reportó el capitán Moreno. Pero no había herramientas de excavación, no había equipos de demolición. Lo que sea que movió esa estructura no utilizó medios convencionales. Los análisis geológicos del área revelaron anomalías adicionales. La composición mineral del suelo en esa zona específica era diferente al resto de la caverna. Contenía elementos que no se encuentran naturalmente en la región de Chihuahua, incluyendo trazas de minerales que normalmente solo se forman bajo presión extrema, como la que existe en las profundidades de la corteza terrestre. 6 meses después del incidente, llegó un descubrimiento que cambiaría completamente la perspectiva del caso. Un equipo de arqueólogos que investigaba sitios prehispánicos en la región encontró referencias a la cueva de los susurros perdidos en códices aztecas previamente no traducidos. La doctora Carmen Solís, especialista en lenguas mesoamericanas de la Universidad Nacional, descifró textos que describían la caverna como Mictlán Ostotl, la cueva del lugar de los muertos. Según estos documentos, las civilizaciones prehispánicas consideraban la caverna como un portal hacia el inframundo, un lugar donde los límites entre el mundo de los vivos y el de los muertos se difuminaban. Más relevante aún, los códices describían rituales específicos realizados para alimentar al guardián de los recuerdos, una entidad que supuestamente habitaba en las profundidades de la caverna. Según estos textos antiguos, el guardián tenía la capacidad de consumir las memorias de los intrusos, dejando solo fragmentos de sus identidades anteriores. Los rituales descritos en los códices incluían el sacrificio de 5 individuos, de los cuales solo 3 eran permitidos regresar al mundo superior. Los 2 restantes se convertían en alimento para el guardián, no sus cuerpos físicos, sino sus recuerdos, sus identidades, sus esencias mismas. Un año después del incidente, Roberto Silva apareció. Su esposa, Ana Silva, recibió una llamada telefónica a las 3:47 am del 23 de octubre de 2020, exactamente un año después del descenso a la caverna. La voz era indudablemente de Roberto, pero había algo profundamente perturbador en su manera de hablar. Hablaba como si fuera un extraño, tratando de imitar a su esposo, utilizando información que solo Roberto podría conocer, pero sin la calidez emocional que había caracterizado sus 30 años de matrimonio. «Soy Roberto», dijo la voz en el teléfono, «pero no soy Roberto. Soy lo que queda de Roberto, y quiero que sepas que David y yo estamos en algún lugar, un lugar donde los recuerdos nunca mueren, pero tampoco pueden vivir realmente». La llamada duró exactamente 11 minutos y 23 segundos, la misma duración de las grabaciones perdidas en la caverna. Ana logró grabar la conversación en su teléfono celular y los análisis de voz confirmaron que era efectivamente la voz de su esposo. Pero había patrones anómalos en la modulación vocal que los especialistas describieron como no completamente humanos.
Durante esa llamada, la entidad que decía ser Roberto proporcionó información específica sobre la ubicación de algo que había dejado escondido antes de la expedición. Ana siguió las instrucciones y encontró un diario personal que Roberto había mantenido en secreto durante años. Las últimas entradas, fechadas días antes del descenso a la caverna, revelaban que Roberto había estado teniendo sueños proféticos sobre la expedición. Sueño que descendemos 5, pero solo 3 recordamos haber descendido, escribió Roberto en su última entrada. Sueño que hay algo allá abajo que se alimenta de quienes somos, que nos toma prestados para experimentar lo que es ser humano. Y sueño que, de alguna manera, esto ya ha sucedido antes, muchas veces, con muchas personas diferentes. El diario también contenía bocetos detallados de la estructura de piedra negra que habían encontrado en la caverna. Bocetos que Roberto había dibujado semanas antes de verla por primera vez. Los dibujos eran idénticos a las imágenes capturadas por las cámaras de los exploradores. David Castillo nunca reapareció, al menos no de manera directa, pero su madre, Elena Castillo, comenzó a recibir cartas escritas a mano con la caligrafía de su hijo. Cartas que llegaban sin matasellos postales, que simplemente aparecían en su buzón durante las noches de luna nueva. Las cartas describían un lugar entre los mundos, donde David afirmaba estar estudiando formas de vida que existían en las fronteras entre la realidad y el sueño. «Estoy bien, mamá», escribía en una de las cartas. «Estoy aprendiendo cosas que los científicos de arriba nunca podrían comprender. Pero ya no soy completamente tu hijo. Soy algo nuevo, algo que está creciendo en los espacios vacíos donde solían estar mis recuerdos». Las investigaciones oficiales del caso se cerraron formalmente en octubre de 2021, clasificadas como desapariciones con circunstancias inexplicables. Los 3 sobrevivientes continuaron con sus vidas, aparentemente normales, pero nunca recuperaron los recuerdos de Roberto y David. Para ellos, esos hombres simplemente nunca habían existido. Miguel Ángel Herrera regresó a su trabajo como geólogo, pero desarrolló una aversión inexplicable a los espacios subterráneos. Carlos Mendoza cambió de profesión completamente, convirtiéndose en profesor de matemáticas en una escuela secundaria. Alex Ruiz nunca volvió a escalar, dedicándose en su lugar a la jardinería urbana. Los 3 hombres mantienen contacto regular, unidos por una experiencia que no pueden recordar completamente, pero que los marcó de manera permanente. En sus reuniones anuales, siempre reservan 2 sillas adicionales en la mesa, sin poder explicar por qué lo hacen. La cueva de los susurros perdidos permanece sellada por las autoridades. Carteles oficiales advierten sobre peligros geológicos, pero los habitantes locales conocen la verdad. Saben que hay cosas en las profundidades de la tierra que es mejor dejar sin disturbar, cosas que han esperado durante siglos la oportunidad de experimentar lo que significa ser humano, aunque sea por unos pocos momentos robados. 5 hombres bajaron a esa caverna en Chihuahua, 3 regresaron, pero todos insisten que entraron solos. Y tal vez, en sus realidades reescritas, esa es la única verdad que pueden soportar recordar. ¿Qué creen ustedes? ¿Fueron víctimas de un fenómeno psicológico masivo? ¿O hay realmente algo en las profundidades de la Tierra que se alimenta de nuestros recuerdos, de nuestras identidades, de lo que nos hace humanos? La cueva de los susurros perdidos guarda sus secretos. Pero a veces, en las noches sin luna, los habitantes de San José del Desierto afirman escuchar voces que se elevan desde las profundidades de la montaña. Voces que suplican ser recordadas, voces que gritan nombres que nadie puede ya pronunciar. Si esta historia los ha perturbado tanto como a nosotros, suscríbanse a Ecos del Silencio.
porque hay más misterios esperando en la oscuridad, más verdades que la realidad convencional no puede explicar. Y si algún día descubrimos qué pasó realmente con Roberto Silva y David Castillo, ustedes serán los primeros en conocer la respuesta. Hasta la próxima historia. Recuerden, algunas puertas es mejor nunca abrirlas, y algunos recuerdos tal vez es mejor olvidarlos.